Buen día, tarde o noche tenga licenciado. Mi nombre es Enrique Mendoza y abarcando el tema sobre el método a aplicar en nuestro objeto de estudio, como bien hemos venido comentando, el tema de estudio pues abarca un tema general sobre la corrupción, aplicándola en un sentido más específico en Huehuetenango, el cual pues como bien sabemos es un efecto que puede ocasionar varios daños dentro de nuestra sociedad, pero para ello tenemos que usar una metodología de estudio que nos ayudará a definir esas ciertas hipótesis que podamos formular dentro del proceso para poder determinar cuáles son esos daños o cuál es ese objeto de estudio que realmente necesitamos abarcar para poder llenar ese campo de estudio. Como bien sabemos, la metodología inductiva pues abarca de lo particular o de las premisas iniciales a lo general. Como bien sabemos, la metodología inductiva, sus pasos, como bien son, es la observación, el registro, el análisis y la experimentación y sobre todo la comparación. Como bien indicaba la observación, pues esto nos ayudará a poder tener un mejor campo para poder entender cómo es que la corrupción se va dando dentro de nuestra sociedad, cuáles son los ministerios, instituciones que a falta de un buen control o administración y conforme a la misma corrupción ha tenido una decadencia e ineficiencia, sobre todo dentro de sus funciones, cuáles son el poder brindar un servicio y atender a las necesidades de la población, y esto conforme lo vamos a tener por medio de un registro, el cual nos va a ayudar a tener esas hipótesis y poder tener una idea del cuál va a ser nuestras conclusiones al final del método. Mi nombre es Jorge Luis Palacios Guzmán y respondiendo a la pregunta ¿qué metodología aplicarías a tu objeto de estudio? Pues encontramos la metodología deductiva. Esta pues es un enfoque de investigación que se basa en la lógica deductiva para llegar a conclusiones específicas a partir de premisas generales. Podemos encontrar un desglose básico de cómo se aplica esta metodología en nuestra investigación. Pues podemos encontrar que existe ese planteamiento de una hipótesis, un desarrollo de predicciones, un diseño de estudio, una recopilación de datos, un análisis de datos, una evaluación de la hipótesis y al final pues esas conclusiones y esas generalizaciones de la investigación. Pues esta metodología deductiva en la investigación implica comenzar con una hipótesis general y luego usar la lógica deductiva para derivar predicciones específicas que se pueden probar empíricamente, por lo cual se hace una buena opción para nuestra investigación. Muchas gracias. Manuel Eduardo Mérida Muñoz. Para responder a la pregunta ¿cuáles son las variables que se estudiarán en tu investigación? Nos vamos a centrar en las variables cualitativas. Se dice que las variables cualitativas se centran en cualidades o características que no pueden expresarse numéricamente, sino que describen en términos de categorías o atributos. Estas variables son fundamentales en el área de investigación social en las ciencias humanas, ya que permiten explorar y comprender aspectos complejos y subjetivos de la experiencia humana, como creencias, actitudes, percepciones y comportamientos. Un aspecto importante de las variables cualitativas es su capacidad para capturar la riqueza y la diversidad de las experiencias humanas. Por ejemplo, en un estudio sobre la percepción de la calidad educativa, las variables cualitativas podrían incluir la motivación de los estudiantes, la relación con los profesores, la satisfacción con los recursos educativos, entre otros. Estos aspectos no pueden medirse simplemente con números, sino que requieren una composición y comprensión aún más profunda y con un poco más contextualizada. Para estudiar las variables cualitativas, los investigadores utilizan métodos cualitativos que permiten recopilar datos descriptivos y ricos en detalles. Estos métodos pueden incluir entrevistas a profundidad, grupos focales, observación participante y análisis de contenido, entre otros. A través de estos métodos, la investigación puede explorar las experiencias, percepciones y significados subyacentes a las categorías cualitativas, lo que les permite obtener una comprensión más compleja y holística de un fenómeno determinado. En resumen, podemos decir que las variables cualitativas son fundamentales en la investigación social
y en ciencias humanas, ya que permiten capturar aspectos subjetivos y complejos de la experiencia humana. A través de métodos cualitativos, los investigadores pueden explotar en profundidad estas variables y obtener una comprensión más rica y detallada de los fenómenos que estudia. Mi nombre es Cristian Emanuel Gaspar Pérez y otra de las variables que estudiaremos en nuestra investigación son las variables cuantitativas. Estas son aquellas que pueden ser medidas y expresadas numéricamente. Representan cantidades numéricas que tienen un significado matemático. Estas variables se pueden clasificar en dos subtipos, discretas y continuas. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que toman valores enteros o numéricos específicos y separados. Por ejemplo, el número de hijos de una familia, la cantidad de libros vendidos en un mes. Ahora, las variables cuantitativas continuas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de un rango o intervalo. Estos valores pueden ser fraccionarios o decimales y no tienen límites definidos. Por ejemplo, la altura de una persona, el peso de un objeto o la temperatura ambiental. En conclusión, las variables cuantitativas son fundamentales en la estadística y en diversas áreas de estudio, ya que permiten realizar análisis numéricos, calcular medidas de tendencia central y variabilidad y realizar inferencias estadísticas. Por mi parte, esto sería con relación a las variables cuantitativas. Mi nombre es Maynor Sales López y en cuanto a la tercera pregunta que es ¿qué pasos seguirías para obtener una muestra representativa en un proyecto de investigación? Para obtener una muestra representativa, bueno, yo seguiría estos pasos, que es definir la población objetivo. Bueno, que es identificar claramente la población o el grupo que se desea estudiar. Luego, determinar el tamaño de la muestra, que es calcular el tamaño de la muestra necesaria para el estudio. Luego, seleccionar un método de muestreo. Bueno, hay muchos métodos de muestreo y bueno, se va a elegir el método más adecuado según la característica de la población y los objetivos que se desean obtener al estudio. Luego, obtener una lista de la población. Bueno, si es posible obtener una lista completa de la población objetiva. Bueno, esto básicamente va a facilitar la selección de la muestra y garantizar que todos los miembros tengan la misma probabilidad de ser incluidos. Luego sería recopilar los datos. Una vez que se haya seleccionado la muestra, se procederá a recopilar los datos de acuerdo con los diseños del estudio. Bueno, utilizar encuestas, entrevistas, observaciones y otros métodos de recolección de datos que se puedan utilizar o los que sean necesarios. Luego sería interpretar los estudios, que es finalmente interpretar los resultados de los estudios y extraerlos y basarse y crear las conclusiones a la población objetiva. Bueno, estoy teniendo en cuenta la limitación y posible sesgo de la muestra al hacer interferencias sobre la población en general. Bueno, al seguir estos pasos de manera cuidadosa y rigurosa, se podrá obtener una muestra representativa que respalde los objetos y la validez del proyecto de investigación.